por qué conceptos pagas en el impuesto sobre la renta, cómo se estructura el impuesto sobre la renta. Si te interesa, ven, pasa, que te lo cuento. Vamos a dejar claro de qué va a ir este vídeo. Este vídeo es el primero de una serie de vídeos que voy a hacer en los que nos vamos a centrar sobre la tributación, sobre la fiscalidad de los productos financieros. Antes de empezar directamente con los productos financieros, me parece importante dejar claro qué se paga, sobre qué se paga el impuesto sobre la renta y cuál es la estructura del impuesto sobre la renta. Una vez veamos esto, iremos analizando la tributación de los distintos productos financieros. Nos vamos a basar esta vez en la fiscalidad de los productos financieros, productos de inversión, productos del ahorro. Como os he dicho al principio, si te interesa, puedes seguir esta serie de vídeos, esta lista. Vamos a empezar entonces con qué grava el impuesto sobre la renta. Primer punto. ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? A grandes rasgos, el impuesto sobre la renta, aunque os parezca una redundancia, grava la renta. ¿Qué se entiende por renta? La renta es toda clase de rendimientos, utilidades, ingresos, vamos a decir así, que tenga una persona física a lo largo de todo el año, en un periodo concreto de un año. El impuesto sobre la renta entonces grava ingresos, rendimientos, utilidades y no grava titularidad. Significa, no grava la propiedad, no grava en el fondo el patrimonio. Solo los ingresos que tenga una persona durante el año. Dicho esto, ¿qué tipo de ingresos o cómo se estructuran o cómo se clasifican los ingresos? Los ingresos del impuesto sobre la renta son 5 tipos distintos. Primero, los rendimientos del trabajo. Luego tenemos los rendimientos del capital. Dentro de los rendimientos del capital tendremos los rendimientos del capital inmobiliario y los rendimientos del capital mobiliario. Vamos a ver detenidamente, mínimamente, pero detenidamente cada uno de ellos. Dentro de los rendimientos del capital mobiliario tendremos rendimientos del capital mobiliario por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, rendimientos por la cesión a terceros de capitales propios, rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y seguros de vida y otro tipo de rendimientos. Dicho esto, pasamos a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación del impuesto sobre la renta son los rendimientos de actividades económicas. En esta serie de vídeos nosotros no nos vamos a centrar en los rendimientos de actividades económicas. Seguiremos con las imputaciones. Veremos un poco por encima exactamente qué son las imputaciones. Y luego al final, las ganancias y pérdidas patrimoniales. En el impuesto sobre la renta se tributa con la estructura propia del impuesto sobre la renta sobre estos conceptos. Exclusivamente sobre estos. Entendido el rendimiento como utilidad, vamos hablando en grandes rasgos como ingresos. En algunos casos serán ingresos brutos y en otros serán ingresos netos. Neto significa después de la compensación o deducción de ciertos gastos. El impuesto sobre la renta, primer concepto, grava ingresos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas no grava patrimonios ni titularidad de bienes, solo ingresos. Primer concepto, hemos dicho, los impuestos gravan los rendimientos del trabajo. Los rendimientos del trabajo son todas aquellas contraprestaciones o utilidades que provengan directa o indirectamente del trabajo personal de la persona física. Básicamente, sueldos, pensiones y algún que otro rendimiento específico relacionados con el trabajo personal de las personas físicas, con el trabajo. Y también serán rendimientos del trabajo, alguna serie de rendimientos que específicamente la norma, la ley, establezca como rendimientos del trabajo. Como os he dicho, no vamos a entrar en esta serie de vídeos a analizar en detenimiento los rendimientos del trabajo. Vamos con los rendimientos del capital. Visto un breve apunte de lo que son los rendimientos del trabajo, vamos a los rendimientos del capital. En este concepto de rendimientos, en este tipo de rendimientos del capital, más en el concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales, es donde se centra la fiscalidad del ahorro de los productos de inversión. Bien, entonces,
¿qué son rendimientos de capital? ¿O cómo define la normativa, la ley, qué son de rendimientos de capital o cuándo nos encontramos ante unos rendimientos del capital? Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas. Dos conceptos, uno positivo y uno negativo, dos encuadres de lo que son los rendimientos del capital mobiliario. Rendimiento del capital mobiliario positivo, cualquier utilidad, cualquier rendimiento, cualquier ingreso, forma de ingreso, que derive directamente de la titularidad de bienes, derechos. Básicamente vamos a dejar de bienes y derechos de los que el contribuyente sea el propietario. Vamos a apuntar en este aspecto a efectos de luego distinguir o poder distinguir de manera global qué es un rendimiento del capital inmobiliario, cuándo podríamos encontrarnos ante un rendimiento del capital mobiliario o cuándo nos encontramos ante una ganancia patrimonial. Rendimiento del capital mobiliario tiene un presupuesto. Soy titular de un bien o derecho del cual obtengo rendimientos y sigo siendo titular todo el rato. Exige un rendimiento del capital mobiliario que yo sea siempre titular del bien o derecho que produce los ingresos. Ya hablaremos y cerraremos el círculo de esto cuando lleguemos a las ganancias patrimoniales. Como os hemos dicho antes, como os he dicho yo antes, dentro de los rendimientos del capital tenemos primero una diferenciación básica en concepto de qué bien nos encontremos. ¿Rendimientos del capital inmobiliario? Pues está clarísimo. Es la definición anterior cuando provengan de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, o de los derechos reales que recaigan sobre estos bienes inmuebles. Básicamente tenemos la renta, el alquiler, pero entrarían en rendimientos del capital inmobiliario cualquier otro rendimiento o contraprestación que obtengamos por la titularidad de los bienes. Generalmente son de alguna que otra forma es la cesión del uso, del fruto que producen estos bienes inmuebles. El origen de los rendimientos del capital inmobiliario es la titularidad, la propiedad de los bienes, de los derechos sobre bienes inmuebles. Bienes, propiedad, titularidad directamente sobre los bienes inmuebles, titularidad de los derechos reales que recaigan sobre estos bienes inmuebles. Luego, visto los rendimientos del capital inmobiliario, nos centremos en los rendimientos del capital mobiliario. Un primer concepto paraguas. ¿Cuándo estamos ante un rendimiento del capital mobiliario? Cuando los rendimientos, contraprestaciones, ingresos provengan de los bienes o derechos que no sean inmobiliarios, que no sean inmuebles, que no tengan la característica de ser un bien inmueble. Y dentro de estos estarían, hay una serie de ellos que los vamos a ver ahora en la definición de uno en uno, pero aquí nos centraríamos mucho en productos financieros. Conforme vamos a ver de uno en uno. Entonces, primero, tenemos los rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la participación en fondos propios de entidades, de cualquier tipo de entidad. Es importante resaltar aquí qué es fondos propios en este caso. Fondos propios significa que yo tengo unas participaciones, tengo un dinero, compro unas participaciones, compro una cuota social, compro unas acciones y los fondos ya no son míos, son de la empresa o de la entidad que yo he comprado. Puedo comprar en constitución, con lo cual aquí está más claro que yo meto unos fondos dentro de la sociedad y a cambio de esos fondos recibo unos papelitos, unas acciones, unas participaciones y yo soy titular de esas participaciones y no de esos fondos. Vamos a decir que básicamente los rendimientos proceden de la titularidad de las acciones y de alguna manera es
de la participación en los beneficios de esas entidades. Esto es importante. Yo soy titular de las participaciones, de las acciones, de la cuota de socio. No soy titular del dinero. Esto lo vamos a entender ahora en cuanto pasemos al siguiente concepto. Y el siguiente concepto de rendimientos del capital mobiliario son los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. Cesión a terceros de capitales propios. La norma establece que tienen esta consideración de las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, como los intereses. Básicamente, en este caso, básicos son los intereses. Digamos que los rendimientos primarios de este tipo de rendimientos del capital mobiliario por la cesión a terceros de capitales propios son los intereses. Y cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración por tal cesión, la cesión del capital, de dinero, así como las derivadas de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la capitalización y utilización de capitales ajenos. Bien, yo soy titular del dinero y ese dinero cedo su uso a un tercero que lo usa y a cambio de ese uso me paga a mí unos frutos y unos ingresos, los intereses. Si siempre soy titular del dinero y no compro con ese dinero nada, estamos ante los rendimientos del capital mobiliario por la cesión a terceros de capitales propios. Cuando compro algo, que es participaciones en una entidad, yo no soy titular del dinero, yo soy titular de esas participaciones. Y esas participaciones podré sacarles rendimientos vía reparto de beneficios. Vamos a dejarlo ahí. Básicamente, dividendos. Estamos en el otro caso, en el caso anterior. Los rendimientos derivados por participación en fondos propios de entidades. Básicamente lo vamos a dejar ahí estos dos conceptos. El tercer concepto dentro de los rendimientos del capital mobiliario que nos va a ser interesante para analizar la fiscalidad del ahorro y los productos financieros o de la inversión en general va a ser el siguiente, que son los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de seguros de vida e invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capitales. Esto es un concepto muy concreto, tiene que ver con los seguros de inversión, no con los seguros de riesgo puro, vamos a decir. Por ser un seguro tiene un componente de riesgo, pero básicamente son operaciones de inversión de capitalización. Este es el tercer concepto y tiene su propia regulación en el impuesto sobre la renta. Cláusula de cierre, digamos, de los rendimientos del capital mobiliario. Aquí nos separamos un poco de lo que podría ser la fiscalidad del ahorro y la inversión. Son otros rendimientos del capital mobiliario. A. Los procedentes de la propiedad intelectual y propiedad industrial cuando el titular del derecho no sea el autor y cuando no se encuentre afecto a actividades económicas. 2. Los procedentes de la asistencia técnica cuando ésta no se realice en el seno de una actividad económica. 3. Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, así como los procedentes del subarrendamiento percibidos por el subarrendador que no constituyan actividades económicas. Y los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen, de la propia imagen, o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el seno de actividades económicas. Como veis, en este cierre de 4 conceptos, lo que me están diciendo es que cuando no sea actividad económica será el rendimiento del capital mobiliario. Cerrado esto más o menos a grandes rasgos. Pasamos al siguiente tipo de rendimientos, los rendimientos de actividades económicas. A grandes rasgos y de una manera global, son todos aquellos rendimientos que obtengamos por la realización de una actividad empresarial o una actividad profesional en nombre propio, en nombre de la persona física. Vamos a ver cómo define el concepto de rendimiento de actividad económica la ley del IRPF. Según la ley del IRPF, se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente o solo de uno de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos,
con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de bienes y servicios. Es importante este último concepto, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Este es importante para considerar cuándo estamos ante una actividad económica y cuándo estamos ante otro tipo de rendimiento. Lo iremos viendo en su momento. Antes hemos visto que los rendimientos derivados de alquiler de los bienes inmuebles tendrían la consideración de rendimientos del capital inmobiliario. No obstante, aquí, cuando estamos ante los rendimientos de actividades económicas, nos encontramos una cláusula de cierre, digamos, de definición de lo que son actividades económicas que dice que los rendimientos procedentes de alquiler de bienes inmuebles podrán tener la consideración de rendimientos de actividades económicas cuando cumplan la siguiente condición: que empleen una persona con contrato laboral y a jornada completa para la gestión de esta actividad de alquileres de bienes inmuebles. En ese caso, estaríamos ante rendimientos de actividades económicas. Por tanto, los alquileres de bienes inmuebles podrán ser rendimientos del capital inmobiliario, por lo general, o rendimientos de actividades económicas si cumplen esta condición de que tengamos una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa dedicada a la gestión del alquiler de estos bienes inmuebles. Siguiente concepto: ganancias y pérdidas patrimoniales. Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos. Bien, una definición positiva, ¿qué es lo que son? Y otra negativa. Será esto, siempre serán ganancias patrimoniales, salvo que la ley diga que son rendimientos. Importante en esta definición de ganancias y pérdidas patrimoniales: variación en el valor del patrimonio hasta cierto punto, pero que esta variación en el valor del patrimonio provenga de cualquier alteración en la composición de aquel. Significa que por el cambio de la composición de lo que compone mi patrimonio, por añadidura o por venta, por salida, por entrada o por salida, se ha producido una alteración en el valor. Estamos básicamente, pero no exclusivamente, ante transmisiones de bienes y derechos, cuando yo vendo o transmito un bien. Este es otro concepto clave en la fiscalidad del ahorro y la fiscalidad de la inversión. Nos centraremos básicamente, pero no exclusivamente, en la fiscalidad del ahorro y la inversión, como os he dicho antes, en los rendimientos del capital y en las pérdidas y ganancias patrimoniales. Iremos analizando la tributación producto a producto o situación a situación concreta. Las imputaciones que no son propiamente rendimientos, son presunciones de rendimientos o sí efectivamente rendimientos, pero que no los obtiene directamente la persona física, sino que los obtiene un tercero, en la mayoría de los casos una entidad. Entonces, la renta lo que viene a decir que los rendimientos que obtiene esa entidad, de la que yo generalmente soy socio, se me van a imputar a mí como persona física y están delimitados. El principal es la imputación de rendimientos que tenemos simple y llanamente por la titularidad de bienes inmuebles, que no sean la vivienda habitual. Bienes inmuebles urbanos que no sean la vivienda habitual. Este sería, si apuramos, la única manifestación de en que la renta se está tributando por la titularidad o por la propiedad y no se está tributando por rendimientos reales. Los otros imputaciones son rendimientos, como os he dicho, que obtiene una entidad de la que yo soy socio y que de una u otra manera se me imputan directamente a mí. Viene a ser lo que es la transparencia fiscal. Bien, es una ficción de que yo voy a tributar por los rendimientos de esa entidad como si los percibiera directamente y no los percibiera la entidad. Veremos en algún caso, porque en algún caso sí nos puede interesar para esta serie de la fiscalidad del ahorro. Y aquí cerramos el círculo de todos los rendimientos por los que se tributa el impuesto sobre la renta. Vamos a ver ahora cómo se clasifican a nivel de tributación. El IRPF es un IRPF dual, vamos a decir así, un impuesto dual, es un impuesto directo, pero es dual. ¿Qué significa que sea dual? Que tiene distinta tributación, distinto tratamiento fiscal, dividiendo los rendimientos anteriores en dos bases. Base imponible general, que es a la que irán
los rendimientos que tributan, digamos, a la tabla general, que puede llegar en España tributaría, dependiendo de las comunidades autónomas, entre el 45 y el 54%, que es el marginal máximo que tiene que pagar los rendimientos que vayan directamente a la base imponible general, y la base imponible del ahorro. La base imponible del ahorro va a tributar también a una escala, pero el marginal máximo es más bajo. En este caso, para el año ya 2026 en adelante, el marginal máximo es del 30%. Ya analizaremos qué significa tipo marginal máximo, pero os adelanto un concepto. El marginal, tipo marginal del impuesto sobre la renta, base general, base del ahorro, es el porcentaje al que tributa el último euro ingresado. En el caso de la base imponible general, el último euro que yo ingreso tributa entre el 45 y el 54% como base máxima, como importe máximo. A los niveles más altos de renta tributa entre el 45 y el 54%, y a la base imponible del ahorro, el último euro que me entra, su marginal máximo, puede llegar hasta el 30% para el año 2026. Eso es la diferencia. Entonces, visto los rendimientos, tenemos que separar qué son rendimientos que van a la base imponible general y qué tipo de rendimientos van a la base imponible del ahorro, sobre la que nosotros nos centraremos. Entonces, base imponible general, básicamente van a la base imponible general los rendimientos que no vayan a la base imponible del ahorro. Concepto negativo o delimitación negativa. Todos aquellos rendimientos que no vayan a la base imponible del ahorro se quedan en la general. Más las imputaciones. Todas las imputaciones van a la base imponible general. ¿Qué tenemos que ver entonces? ¿Qué rendimientos van a la base imponible del ahorro? Y según la ley del IRPF, la base imponible del ahorro estará constituida por los rendimientos del capital mobiliario, por participación en fondos propios de entidades, rendimientos obtenidos por las cesiones de capitales propios y las operaciones de capitalización y seguros de vida e invalidez y rentas derivadas de la imposición de capitales. Ese es el primer concepto. Segundo concepto que va a la base imponible del ahorro: las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales. Vamos a mirar este pequeño concepto porque es importante. Antes hemos dicho que las ganancias y pérdidas patrimoniales son la variación en el valor del patrimonio producida por una alteración patrimonial. Una alteración patrimonial. Siempre estamos ante alteraciones patrimoniales, ante alteraciones en la composición del patrimonio. Pero para que vaya a la base imponible del ahorro, tiene que derivar de una transmisión. No es lo mismo una alteración que una transmisión. Por ejemplo, una alteración es que me entre algo directamente en mi patrimonio. Eso es una alteración, un premio. Un premio entra directamente en mi patrimonio. Un tesoro, vamos a decir que yo descubra un tesoro, entra directamente en mi patrimonio. No procede de una transmisión, no procede de un elemento previo que yo tenía y que lo transmito o vendo. Si procede de una transmisión, base imponible del ahorro. Si no procede de una transmisión, de una venta, base imponible general. Ahorro, transmisión, alteración patrimonial, no transmisión, base imponible general. Hay un matiz que en los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión a terceros de capitales propios, en determinados casos de situaciones de socios con sus sociedades, pueden ir los intereses pactados a la base imponible general, pero esto lo analizaremos en su momento. Por lo general, todos los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión de capitales propios a terceros van a la base imponible del ahorro. Y aquí tenemos las dos bases. Y el vídeo yo entiendo que lo podemos dejar así. No se trataba tanto de ver la estructura del impuesto, que ya la veremos en otro momento, en otro vídeo, como de dejar claro qué tributa en el impuesto sobre la renta y cómo tributa en el sentido con qué reparto. Base imponible general, base imponible del ahorro. Hecha esta breve, a lo mejor es un poco larga, presentación de qué
se tributa en el impuesto sobre la renta y de las dos bases, a partir de ahora nos vamos a ir dedicando a analizar en detalle cada uno de estos conceptos de rendimiento, cada uno posibles productos de financieros y de inversión y cómo tributaría en base a esta estructura en el impuesto sobre la renta. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que el vídeo os haya resultado de interés, que todos estos vídeos sean de vuestro interés. Si es así, os pido que os suscribáis y que le deis a la campanita para que el YouTube os avise de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Muchas gracias y nos vemos.